no la unión, sino en general las enfermedades neuromusculares, y para eso quiero recordarles lo neuro y lo muscular. Nervio periférico, bilateral, simétrico, distal. En cambio, músculo, bilateral, simétrico y proximal. Recuerden las manchitas. Y además, recuerden el componente. ¿Cómo le llamamos a la marcha del paciente con enfermedad muscular? Marcha miopática o marcha de pato, de ganso, de indoneante, lo que les guste desde el punto de vista del léxico semiológico. ¿Okay? Dindó es pato en francés, por eso hablan de marcha dindoneante, ¿ok? Marcha de pato, marcha de ganso, como quieran ustedes. ¿Cómo camina el pato? Moviendo las caderas, ¿no es cierto? Entonces, la persona le falta fuerza arriba, porque es proximal, y lo que hace es inclinarse para un ladito y tira la cadera, ¿ok? Y luego se inclina para el otro ladito y tira la cadera. Por eso es la marcha de pato que tienen esos pacientes, ¿ok? En cambio, en el nervio periférico se cae la punta del pie. Es la marcha neuropática o marcha equina, con la punta del pie que levanta el piececito y cae la punta. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué hace uno para no arrastrar la punta del pie? Tiene que levantarlo más arriba. ¿Okay? Yo lo levanto más arriba para que no arrastre, porque si yo lo levanto un poquito, me roza la punta del pie, ¿verdad? Entonces la persona instintivamente levanta más. Por eso le llaman marcha equina, como la marcha del caballo de paso. ¿Okay? Veamos entonces, habiendo recordado músculo y nervio y las respectivas marchas y su distribución, recuerden que veamos ahora solo lo muscular. Veamos primero las enfermedades musculares, ¿de acuerdo? En el chat me están, una digresión antes de que pasemos a esto, me están preguntando cómo están los reflejos osteotendinosos en miastenia. Normales. En una crisis miasténica severa, como el efector, el músculo, está paralizado, podemos no encontrarlos, pero eso es solamente en crisis miasténica severa, con un paciente prácticamente cuadripléjico. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, los reflejos están normales, porque esto en miastenia gravis no hay compromiso de otras estructuras. Músculo. Debilidad muscular generalizada. Recuerden ustedes manifestaciones propias del músculo, ¿verdad? Todo este componente cae por su propio peso, la falta de fuerza y la fatiga, evidentemente no toleran el ejercicio y los músculos se pueden ir atrofiando. En general, estas son las manifestaciones negativas del músculo. Y lo positivo, le duele, la contracción anormal, dolorosa, la contracción anormal sin mucho dolor, la dificultad que tiene el paciente para relajarse y las cosas ya raras, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se me rompen las membranas musculares, mioglobina en sangre y taponamiento inclusive porque hago mioglobinuria, ¿ok? Recuerden que algunas enfermedades musculares dan cosas raras, como por ejemplo hipertrofia, ¿ok? Detalles en laboratorio. Recuerden que CPK sube solo si el músculo se daña, la membrana se daña. Si la membrana no se daña, puede subir un poquito, porque cualquiera de nosotros que hace mucho esfuerzo le va a subir un poco CPK. Se rompen algunas fibras y punto. Pero en general, cuando el CPK vuela, la membrana algo le pasó. ¿Ok? Se ha dañado la membrana. ¿Ok? Ok. ¿Qué vemos en la evaluación neurofisiológica? Un patrón miopático. ¿Qué significa miopático? El nervio está muy bien, pero el músculo está mal. Entonces, ¿qué hace el nervio? Activa todo lo que puede, pero está mal. Entonces, gran esfuerzo de las fibras nerviosas, potencial chiquitito, 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 pequeñito. La manifestación de patrón miopático es que se llena toda la pantalla así, chiquitito. ¿Ok? Chiquitito, recuerden eso. Hay gran activación neural, poca respuesta muscular. Por consiguiente, el patrón es muy pequeñito, llena toda la pantalla porque es un gran esfuerzo, pero una pigricia de músculo. ¿Ok? Ahora, la biopsia muscular se está haciendo, pero cada vez tiene menos componentes. Cuando buscamos, por ejemplo, miositis, cuando hay inflamación, infiltrado linfocitario, la biopsia es muy útil. Y ahora hay biopsia por sacabocado. Entro con un punzoncito, saco un pedacito, pongo un parchecito, un puntito y lo proceso para buscar el infiltrado. Pero
Ahora el estudio genético está a la cabeza. Cuando sospechamos un problema genético, más vale invertir en un asunto molecular que en hacer biopsia. Entonces recuerden cómo esto va cambiando, ¿ok? Enfermedad muscular pura son raras. La mayoría, de una forma o de otra, pueden presentar manifestaciones de otras estructuras. Y detalle importante, cuando pensemos en músculo, no nos olvidemos que el corazón es un músculo. Y en las enfermedades musculares, muchas de ellas vienen con miocardiopatía y son causa de muerte en nuestros pacientes. Ojo, ¿ok? La principal causa de muerte en la gente con problemas musculares es el corazón. Entonces, nunca nos olvidemos de evaluar corazón. Quiero mencionarles un detalle táctico. Miopatía es degeneración de la fibra muscular y no se regenera. ¿Qué se ha dañado? Los mecanismos de contracción. O sea, es molecular, es adentro, ¿de acuerdo? Adentro, los mecanismos de contracción se han dañado. Por consiguiente, la membrana está en su sitio. ¿Vemos aumento de CPK o normal o muy poquito? ¿Por qué algo aumenta? Porque la persona hace mucho esfuerzo para caminar, para levantarse, tiene que activar muchos músculos, algo puede subir de CPK como cualquiera de nosotros, los que están presentes o los que están a distancia, ¿verdad? Miopatía, entonces, adentro es el problema. En cambio, distrofia, ojo, técnicamente, distrofia es daño de la membrana se rompe y estos son los pacientes que suben CPK. Les pongo esto acá porque desafortunadamente no siempre se respeta esto. Y en el mismo examen alguna vez he visto pasar una pregunta que era miopatía de Duchenne cuando es una distrofia. ¿De acuerdo? Entonces, aún en las publicaciones van a ver ustedes que usan las miopatías y adentro ponen miopatías y distrofias. ¿Ok? Entonces, recuerden esto porque usamos mucho el término miopatía en forma general para enfermedad muscular, pero recuerden que en senso estricto hay miopatías y distrofias. Mecanismos de contracción dañados, membrana bien. Mecanismos de contracción muy bien, membrana dañada. Y es por eso que aquí muy poco aumento de CPK o normal y aquí vuela por los aires CPK. ¿Ok? Veamos primero en forma breve las miopatías congénitas. ¿Por qué las menciono acá y las vamos a ver en pediatría? Porque ahora que tenemos diagnóstico molecular, hemos descubierto que hay personas con enfermedad, adultas, con enfermedad muscular de inicio en la edad adulta, que resulta que tenían una mutación de las congénitas. ¿Por qué? Porque yo tengo este gen y cada vez que muta aquí, me da una enfermedad congénita. Pero si muta por acá, en el mismo gen, recién aparece en la adolescencia y en la juventud. Y si muta por acá, aparece en la edad adulta. ¿Se dan cuenta de lo que nos ha enseñado la biología molecular, verdad? Ahora estamos viendo que hay varias posibilidades cuando hablamos de un solo gen. Esto es entonces un problema de las estructuras de contracción. Y microscopía electrónica y ciertas tensiones en especial me permiten precisar esto. Estos pacientes tienen CPK normal o algo elevada, pero discretamente elevada. Es como cualquiera de nosotros que sale a correr y hace un poquito de aumento de CPK. Lo clásico acá es el inicio en la infancia o apenas uno nace. Estos son cuadros severos, rápidamente progresan y el paciente generalmente fallece por insuficiencia respiratoria en más o menos tiempo. Esto era lo que sabíamos. Con la biología molecular hemos encontrado cuadros de inicio en la niñez o en adultez, son variantes con una evaluación diferente, que es más moderada o muy discreta. Como los músculos no hacen lo que deben hacer, inclusive desde el útero, la persona tiene una conformación física un poco diferente. Es frecuentísimo que tengan paladar excavado porque los músculos de la cara no jalan correctamente. ¿Okay? Es frecuente que tengan petus excavatus o cualquier anormalidad del tórax en relación con la musculatura del tórax que no jala como debe ser.
Si fue escoliosis, misma historia, jala más de un lado que de otro, se dobla, colapsa la columna, ¿ok? Y no les digo nada de la luxación de caderas. Para que se forme la cavidad, para acomodar la cabeza femoral, el fémur tiene que comprimir contra la cadera y se va formando. Si esta compresión no se da en los primeros meses de vida, por la debilidad que tiene el paciente, no hay formación de la articulación. Entonces miren la importancia de la musculatura correctamente estructurada, inclusive dentro del útero, ¿ok? Esto es un daño entonces de los mecanismos de contracción. Miren esta foto para que nunca olviden cuando vean llegar a un bebé que se encuentre en posición de rana. ¿Ok? En posición de rana. Como es un bebito recién nacido en flexión y es muy tónico, ¿no es cierto? En cambio aquí, esta bebé está totalmente tirada. No se nota mucho acá, pero está plana. Aquí sí se nota. Cuando han hecho el perfil, ¿verdad? Está totalmente plana. Y miren la nalga. Normalmente debiéramos ver la región glútea redondeada. Está plano sobre la superficie. Miren cómo se le abre y cómo cae la cabecita cuando le levantan sus bracitos a la bebé. ¿Okay? Entonces, es clásico esto, la posición de rana y la debilidad de los músculos cervicales. En las miopatías congénitas tienen que recordar 3 detalles. Estos detalles, hay muchas más, hay un montón de miopatías congénitas, ya sección ultra rara, ¿no es cierto? Lo importante es el síndrome que acabamos de ver y si logran ustedes hacer una biopsia muscular, porque encontrar este diagnóstico molecular sí es muy difícil en nuestro medio. Lo que más se puede hacer en nuestro medio es una biopsia por punción y miren cómo más claro ni el agua. Si vemos la clínica, es un poco difícil, porque todas son en posición de rana, ¿ok? Y para que uno pueda ver, por ejemplo, debilidad facial o debilidad ocular, a ver, examinen un recién nacido para ver esto, ¿verdad? Tenemos que esperar a que llore, tenemos que agacharnos por un lado, la lamparita, la lucecita, 20.000 cosas, no es muy claro. Muchas veces es difícil ver esto, ¿ok? En cambio, la posición de rana, normal nomás, y por otro lado, las manifestaciones óseas se mezclan, son muy frecuentes, ¿ok? Lo único que hay aquí es que rara vez hay problema en el corazón. Cosa rara, ¿ok? No afectaría el corazón. Ahora, estas imágenes son más útiles. Miren ustedes estas masas grandes en la miopatía centronuclear. Miren las inclusiones nemalinas, recontra raras, extrañas, ¿no es cierto? Rapidito jalan el ojo. Y miren ustedes cómo en esta fibrita el núcleo está en el centro. Los núcleos tienen que estar periféricos, ¿verdad? En el centro, ¿qué hay? Proteínas contráctiles. Un músculo sano, núcleos periféricos. En cambio aquí, varias fibras musculares tienen núcleos centrales. Miren ustedes, gran cantidad de fibras con núcleos centrales. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí la biopsia sí tiene lugar. Interesante aquí la biopsia porque me puede dar, por supuesto, son tinciones especiales, ¿no es cierto? Que me permiten ver las características de las células patológicas. ¿Ok? Un detalle importante. Todos estos niños, antes del diagnóstico, se parecen. Todos. Una de estas miopatías congénitas tiene una mutación que está muy cerca al receptor de la rianodina. ¿Ok? Y si estos bebitos son expuestos a relajantes musculares o a anestésicos de tipo inhalatorio, hacen hipertermia maligna. Entonces, si hay alguna urgencia quirúrgica al momento en que nacen estos bebés, todavía no tengo un diagnóstico claro. Estos no, pero este sí. Y esto es mortal. ¿Ok? Eso es mortal. No tenemos el antídoto que es endovenoso para esto. Por consiguiente, esto es mortal. ¿Cuál es mi problema acá? Que todo bebito con miopatía congénita, tengo que advertirle al anestesiólogo que tiene que tener cuidado. Todos. Cuando ya hice el diagnóstico claro, a estos les digo. Ahí sí no hay lugar a dudas. Esto ya no. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la miopatía del eje central de la fibra con estas masas inmensas en el interior tiene un serio problema de alto riesgo de hipertermia maligna. ¿Ok? Los otros no. ¿Okay? Sobre este grupo,
de miopatías congénitas. Estas tres es lo más que hay que saber: el riesgo de hipertermia maligna para un grupo en particular, pero les advierto a todos por cosas prácticas de la vida, ¿ok? Y recuerden ustedes que, siendo tan terrible este tipo de cuadros, la cardiomiopatía es rara, tremendamente rara. Estos pacientes con este tipo de problemas tienen sobrevidas muy, muy largas. El que nace ya con cuadro clínico es el que tiene más dificultad. Muchos de ellos tienen serias dificultades para sentarse o para caminar, ¿ok? Pero tienen sobrevidas sí largas, ¿ok? Dejamos esto de lado y esto es algo nuevo que tenemos que recordar, que es un componente molecular extraño, sumamente raro, que es una atrofia muscular espinal. Esto es prácticamente la debilidad congénita más frecuente que pisa la Tierra. Esto es la más frecuente, ¿ok? Cuando podemos hacer diagnósticos moleculares, cuando no podemos hacer, nos perdemos en el espacio, ¿ok? ¿En qué consiste? Es una entidad recesiva. Traducido al castellano, ¿los padres tienen algo? Nada, nada, ¿ok? Se encuentran dos personas ni siquiera emparentadas y de casualidad las dos tienen el gen recesivo y uno de los bebés hereda los dos genes recesivos, ¿ok? Cuando las familias tenían 11 o 10 hijos era más fácil diagnosticar porque ya había habido un caso antes y venía otro caso después. Ya uno podía pensar que era recesivo, pero ahora que las familias tienen un solo bebé, nace el bebé y ella te vas a buscar qué cosa es, ¿ok? Es difícil ahora. ¿Qué pasa acá? Las motoneuronas alfa se mueren hasta dentro del útero, colegas. Entonces la mamá, ¿qué les dice si ya tuvo otro bebé? Ay, doctor, qué suerte. Mi bebito casi no patea. Mi hijito anterior, ay, doc, no me dejaba ni dormir toda la noche. Pero este bebé, nada, tranquilito. Sospechar, ¿ok? Sospechar que hay un problema, ¿ok? Se mueren las motoneuronas del asta anterior, de la médula espinal y, colegas, del tronco. Por consiguiente, a ver que succione, a ver que respire, ¿verdad? Menudo problema en esto, ¿ok? Hay una atrofia muscular como el bebito en posición de rana, pero peor todavía. O sea, lo miramos al bebé y es una devastación muscular, la carita, los ojos cerrados, la boquita, el cuello que se va para todos lados. Es terrible realmente. Las manitos totalmente atrofiadas desde que nace. ¿Cómo lo alimento? Hay que ponerle sonda. No queda otra, no pueden succionar, ¿de acuerdo? Y por supuesto respirar, no les digo nada. Este es un detalle reciente que puede venir como pregunta de examen porque ya cambia un poquito las cosas. Aquí tenemos una motoneuronita alfa linda, preciosa, inervando el músculo. Motoneuronita alfa, inervando el músculo, degenerando. Su axón está degenerando. Entonces, todos tenemos un gen, SMN1, todos. Cuando el gen SMN1 está funcionando bien, proteína de atrofia muscular espinal normal y todita funciona. Además, los seres humanos tenemos el SMN2, muy parecido, pero no muy eficiente. ¿Cuánta proteína de atrofia muscular espinal fabrica? Solo 10%. ¿Podríamos vivir solo con este? No podemos. Necesitamos a este. ¿Qué ocurre cuando hay una atrofia muscular espinal? Se pierde el gen 1. ¿Vamos a poder vivir con el gen 2? Me temo que no, porque solo fabrica 10% de la proteína y tenemos un músculo totalmente anormal, ¿ok? Un músculo totalmente anormal, una motoneurona absolutamente patológica no puede hacer nada. Como la motoneurona se muere, el músculo desde el útero se muere, desde el útero, ¿ok? Es terrible, nacen con atrofia. Inclusive se ve en la ecografía muchas veces, en el último trimestre se puede ver el mal desarrollo muscular, ¿ok? Entonces es un cuadro devastador. ¿Qué detalle se ha visto? Hay una forma 1, que es la más común y devastadora.
Algunos pacientes tienen la forma 2 y uno que otro la forma 3. Estas formas 2 y 3 son raras. ¿Qué resulta? Este es el cristiano común y corriente, en donde el gen 1 se pierde y el gen 2 no puede hacer prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, estos son los pacientes que hacen la forma clásica congénita. Miren los casos raros de atrofia muscular espinal 2 y 3. En el caso 2 se ha encontrado que hay del gen 2, el sencillito, el que solo fabrica 10%, hay personas que tienen varios de estos genes. ¿Y qué resulta? Que si yo tengo 2 copias de este gen, algo fabrico y empieza la enfermedad en la infancia. Y si tengo 3 copias, empieza la enfermedad en la edad adulta. Entonces, ahora sabemos que hay variantes, de tal manera que nosotros vamos a tener los tipos 1 y la edad de inicio desde el feto o los primeros meses. El tipo 2, año y medio, 2 añitos. Y el tipo 3, más de 3 años, a veces en edad adulta. Miren la cosa rara, ¿ok? El inicio de la enfermedad, si estamos acá, prácticamente desde que nacemos. En cambio, cuando uno tiene una sola copia del gen 2, frito pescadito, 2 copias del gen 2, 3 copias, infancia, y un montón de copias, edad adulta. Entonces ya se imaginarán que menos copias del gen 2 no sobrevivo, más copias voy a sobrevivir. ¿Qué podría hacer yo para ayudar a estos pacientes? Vector viral, ¿y qué hago? Inyecto el vector viral con el gen SMN2 y le doy tratamiento para estabilizar la pérdida muscular. Y les cuento que esto ya se está haciendo en el extranjero. En el hemisferio norte ya se está dando tratamiento a las criaturas que nacen así, les inyectan el vector viral con el gen 2. Y mientras más logre prender ese gen, más facilidad para la sobrevida de la persona, inclusive cuando lo detectan rápidamente, apenas nace, inclusive desde el útero, apenas están naciendo, le están colocando el vector viral con el gen. Y logran sentarse y algunos logran caminar. Y si ocurre después, hay unas cuantas copias propias de la persona y le ponen más, llegan hasta caminar, inclusive se está siguiendo a estas personas, pero parece que no hacen enfermedad. ¿Okay? Esto es absolutamente nuevo. Algunos detalles para la debilidad de inicio muy temprano. Algunas veces nace el bebé con una debilidad muy temprano. Recuerden ustedes buscar manifestaciones centrales, porque estos niñitos musculares tienen inteligencia normal, desafortunadamente, me refiero al sufrimiento, ¿verdad? Al sufrimiento de ellos. Cuando hay manifestaciones centrales, hiperreflexia, cuando hay retraso en el desarrollo psicomotor, piensen ustedes parálisis cerebral, ¿ok? Detalle, las miopatías congénitas, si sobreviven, es decir, no son como estos chiquitos que no tienen gen, ¿no? Si sobreviven a la etapa congénita, tienden a ser muy estables, se mantienen casi iguales. Si sobreviven a la etapa inicial, se mantienen casi iguales, ¿ok? Existen, por si acaso, distrofias congénitas. No las vamos a ver porque son ultra raras, ¿ok? Ultra raras. Se imaginarán que estos bebitos sí tienen atrofia muscular importante, ¿ok? ¿Qué enfermedades del adulto pueden mostrarse al nacer? De repente algunas se muestran al nacer, ¿verdad? La enfermedad de Steinert o distrofia miotónica de Steinert. Dentro de un momento la vamos a ver. ¿Okay? Y otros diagnósticos que debiéramos tener en cuenta, los síndromes miasténicos congénitos. ¿Y cuál sería la miastenia transitoria?
Miastenia es anticuerpo. ¿De dónde pueden venir esos anticuerpos? De la mamá, ¿verdad? Ok, madre miasténica con kilos de anticuerpos circulando, el bebito nace miasténico por los anticuerpos de la mamá y luego se quita. ¿Ok? Ojo con el detalle. ¿Ok? Hay miastenia transitoria por los anticuerpos de la mamá. ¿Ok? Por eso la mamá debe abordar el embarazo en las mejores condiciones posibles. En las mejores condiciones posibles. Y hay que tener mucho cuidado porque inclusive hacer plasmaféresis en una mujer embarazada no es imposible, pero sí es de cuidado. ¿Ok? Sí es de cuidado por el desequilibrio de volúmenes que tiene uno durante una plasmaféresis. ¿Ok? Ok. ¿Algo más que se pueda aparecer? A ver, diagnóstico diferencial de miastenia congénita. Y ustedes buscan el nervio periférico hecho leña. La neuropatía de Guerin-Sotaz, casi nacen sin nervios esas criaturas. Entonces puede parecer cualquier cosa, ¿verdad? Puede parecer cualquier cosa. Diagnóstico diferencial. Y por supuesto, las cosas tan raras como las distrofias congénitas, las miopatías metabólicas, todas esas enfermedades metabólicas desde el nacimiento que son devastadoras, por supuesto, ¿no es cierto? Que son devastadoras. Generalmente el primer bebé que nace con estas cosas lo perdemos. Y cuando se hace la anatomía patológica y se ve el diagnóstico, el siguiente bebé, porque es recesivo, lo estamos esperando con todo preparado, ¿no? Esa es la parte dura de este tipo de enfermedades. Analicemos ahora, estas son miopatías, solo vamos a ver miopatías congénitas, nada más. Distrofias congénitas no las vamos a ver porque son ultra raras y no hay preguntas de esto. Las distrofias musculares comunes y corrientes, las que se ven en la infancia o la edad adulta, sobre todo la edad adulta, es lo que vamos a ver. Y aquí vamos a encontrar enfermedades donde la membrana se daña y CPK aumenta. Miren las formas de herencia. Lo más frecuente es Duchenne. Exactamente, lo más frecuente. ¿Ok? Está ligado a X, traducido al castellano, y esto es recesivo. ¿Okay? La mamá es portadora, pero tiene otro X, no le pasa nada. El hijo tiene, o varón, un solo X, y si es el X que tiene la distrofia, enferma, es lo primero. Y luego, las dominantes, vamos a encontrar la enfermedad de Steiner. La mayor parte de preguntas que yo he visto, Duchenne, Becker, Steiner. Una que otra vez pueden preguntar por la fascia escapulohumeral o por Emery-Dreifuss. ¿Okay? No he visto pasar distrofia de cinturas. Será por lo que es tan complicado y la cantidad de mutaciones que hay. ¿Okay? Esta es la membrana. Esta es la distrofina. Membrana muscular, proteína distrofina. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Me contraigo, me relajo. Si no hay distrofina, me contraigo, me relajo y me termino rompiendo. La distrofina me permite que no se rompa la membrana con tanta facilidad. Además, para fijar la distrofina, todo esto existe, queridos. Ergo, hay una mutación para la laminina, una mutación para cada uno de los sarcoglicanos, una mutación para cada uno de los distroglicanos. O sea, todo lo que ustedes quieran hay acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver fundamentalmente Duchenne, Becker. Las distrofias musculares congénitas no las hemos visto, ya les he explicado. Y muy someramente les voy a explicar simplemente para que por clínica sepan que hay distrofias de cinturas. La primera de todas, de lejos, es la enfermedad de Duchenne o Becker. Duchenne es la variante. Miren la tinción de distrofina, colegas. ¿Y qué hay acá? No hay. Cero distrofina. ¿Ok? En cambio, en el Becker, la mutación permite formar algo de distrofina. Y miren la edad que tiene y miren ustedes cómo está. Esta persona, a los 4 o 5 añitos, hace debilidad muscular a predominio de los miembros inferiores, por ahí comienza, y luego toma los miembros superiores. Esta persona le encuentran debilidad 20 y tantos años y camina largos años. Una que otra vez uno los puede ver en silla de ruedas a los 70 años, algo por el estilo. ¿Okay? Miren cómo un poquito de distrofina salva a la persona.
En cambio aquí, miren este angelito, miren la hiperlordosis, miren ese tórax, no tiene musculatura acá. Miren ustedes cómo en el abdomen le han colocado una gastrostomía acá, ¿okay? Por la dificultad para deglutir y demás, ¿okay? Observen la hipertrofia de gemelos. Miren este muslo, todavía se para, y la hipertrofia de gemelos acá. Miren la hipertrofia de gemelos acá. Toda distrofinopatía viene con gemelos hipertrofiados. ¿Ok? Entonces recuerden ese tip. ¿Ya? Hipertrofia de gemelos, Duchenne-Becker. ¿Ok? En la enfermedad de Duchenne vamos a encontrar CPK elevada por los aires. Es más, cuadro clínico, 4 o 5 añitos más o menos. Pero el bebito nace y ya tiene 1000, 2000 de CPK y se mueve y hace todo lo que hace un bebito. 4 o 5 añitos en el nido, llaman a la mamá, señora, algo está pasando, sus amiguitos se burlan de él porque camina raro, camina como patito su hijito y se nos cae, no participa en los juegos. Y señor, cuando se quiere levantar, su hijito hace cosas raras, se inclina sobre la mesa su hijito, se apoya y lo vemos, ¡ay, con qué esfuerzo para levantarse! Tiene que ayudarse porque la cintura pélvica no le ayuda, ¿ok? Entonces recuerden ese detalle particular. Y ahí le encuentran 5000 de CPK, ¿ok? Los años van pasando, la debilidad va aumentando, la pérdida muscular va aumentando. Llega alrededor de los 10 años de edad, 10.000 de CPK. Y luego CPK va bajando. ¿Por qué? Se queda sin músculo. ¿Se dan cuenta lo difícil? En algún momento, hacia los 17, 18 años, ya no pueden respirar. Entonces, o perdemos al paciente o entra ventilación asistida. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en una familia donde aparece un niñito con Duchenne? Si hay otra gestación, inmediatamente miden CPK para tratar de precisar qué tipo de problema tiene el bebé. ¿Okay? No tiene ni debilidad, pero no tenemos cómo saber si heredó o no heredó. Por consiguiente, se mide inmediatamente CPK. ¿Okay? Detalle. Duchenne es esta mutación, Becker es esta. Este es el gen de la distrofina. Vamos a decir que la mutación en la letra G da Duchenne y la mutación en la letra T da Becker. Pero miren ustedes, en la letra N, por ejemplo, me da mioglobinura nocturna paroxística. Mismo patrón de herencia. Y por decirles, en la O me da atrofia del cuádriceps nada más. Miren lo raro, ¿verdad? Es un gen inmenso, uno de los más grandes que tenemos. Mutación acá, una enfermedad, mutación acá, otra enfermedad, mutación acá, otra enfermedad, y mutación acá, otra enfermedad. Heterogeneidad genética. Ahora sabemos eso, no lo sabíamos. Entonces, la biología molecular, miren cómo nos permite hacer estos detalles. Además, ¿qué sucede con la distrofina? Como es tan grande, por ejemplo, yo tengo una mutación, ¿no? Va avanzando la polimerasa, hace proteína y llega acá y la mutación dice alto y la polimerasa se suelta. Pedacito de proteína no sirve para nada. ¿Qué están haciendo para ciertas mutaciones? Va la polimerasa, encuentra la mutación que dice alto, pero nosotros le ponemos como una cubierta a la mutación. Entonces la polimerasa encuentra eso, salta y sigue fabricando. No será perfecta la distrofina, pero funciona. Entonces, miren, en algunas mutaciones podemos ofrecer tratamiento molecular. Y hace poco una familia ha ganado el juicio al sistema de salud y le va a tener que comprar el tratamiento al niño con esa mutación. ¿Okay? Miren cómo, por un lado, vamos judicializando la medicina y por otro lado, vamos teniendo opciones que no teníamos antes. Ahora hay, para algunas, hay un montón de mutaciones para Duchenne, pero algunas de estas mutaciones ya tienen tratamiento molecular. ¿Okay? Ya tienen tratamiento molecular.
Esto es la enfermedad de Duchenne. Recuerden ustedes, al nacimiento normales, 4 a 5 añitos, empieza la debilidad muscular a predominio de los miembros inferiores y hacia los 10 añitos pierden la deambulación, hacia los 18, 19 años pierden la respiración. ¿Ok? Cuando se rompe la membrana, ¿qué pasa con el contenido de la fibra muscular? Se libera. Ok. ¿Qué puede generar un montón de proteínas extrañas sueltas en medio de los músculos? Inflamación. Un truquito que se hace, porque el tratamiento molecular es tremendamente caro y hay que tener bien el diagnóstico de la mutación, un truquito que se hace es darle corticoides. Con un esquema especial para niños, se les da corticoides, disminuye la inflamación y prolonga el momento en el cual se pierde la deambulación por varios años, inclusive años. Pero los niños en el Perú reciben ese tratamiento, una forma especial de dar el corticoide en forma permanente para disminuir la inflamación. ¿Ok? Bien. Hemos visto la primera de las distrofias. Vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos y nos encontramos para ver la enfermedad de Steinert. Nos encontramos para ver la enfermedad de Steinert, ¿de acuerdo? 15 minutos de pausa y nos estamos viendo en unos minutos para continuar con las otras distrofias musculares. Con permiso. Nos estamos viendo en 15 minutos, con permiso. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a ver la siguiente parte de las distrofias musculares. Hemos visto, voy a retroceder, la enfermedad de Duchenne o Duchenne-Becker, la variante de Becker. Recuerden que en esta enfermedad es muy característico la hipertrofia de los gemelos, es muy característico CPK que vuela por los aires y en la medida en que se va perdiendo masa muscular va bajando desafortunadamente porque no hay ya masa muscular. No olviden el concepto molecular de heterogeneidad genética. Es válido para cualquier entidad en donde un gen puede tener mutaciones en diferentes lugares y da enfermedades no necesariamente muy parecidas. Acá esto puede ser muy parecido, pero miren, una enfermedad muscular donde un solo músculo se atrofia. Y miren, una enfermedad que en realidad tiene más que ver con componentes metabólicos. ¿Okay? Entonces, recuerden este concepto de heterogeneidad genética. No olvidar la pseudohipertrofia del gemelo. No es que se hipertrofie, es que hay depósito de grasa. Ustedes tocan el gemelo de estos pacientes y es duro como una piedra, pero funcionalmente no es útil, ¿no? Ok. Y vamos a ver la enfermedad de Steinert o distrofia miotónica. ¿Qué cosa es miotonía? Contracción muscular anormal. Percuto el abductor corto y se contrae y se queda así. Y si yo quiero relajarlo, hago todo un esfuerzo y al final termino. Le dice uno al paciente, cierra la mano, haga puño bien fuerte. Ustedes tratan de abrirle bien fuerte el puño. Abre la mano. Y ustedes ven el esfuerzo que hace el paciente, la mano crispada, y luego al paciente con su otra mano estirando los dedos. ¿Okay? La miotonía es una contracción muscular anormalmente sostenida. ¿Qué característica tiene esta distrofia muscular, la enfermedad de Steinert? Les he puesto la imagen del rostro para que recuerden ustedes por qué será la cara larga. Porque tiene atrofia temporal, atrofia de maceteros. Miren cómo se ve más larga porque como el macetero no funciona muy bien, se abre la boca. ¿Ok? Y miren el labio inferior. Como hay miotonía y este es un músculo circular, se va para afuera. ¿Ok? Igualmente, miren, ptosis palpebral. Esta es una enfermedad muscular que afecta el rostro, lo cual es inhabitual, ¿verdad? En las enfermedades musculares muy pocas veces tocan el rostro. ¿Quién toca el rostro? La miastenia.
Ok. ¿Quién toca el rostro? El Steinert. ¿Quién toca el rostro? Las enfermedades mitocondriales. ¿Ok? Y luego ya cosas raras, la facioscapulohumeral, la oculofaringia, ya la letra chiquita que hay que buscar en los libros. ¿Ok? Entonces recuerden la ptosis palpebral. Miren la debilidad. ¿Qué le han dicho a este joven? Cierre los ojos con fuerza. ¿Está pudiendo cerrar los ojos con fuerza? Apenas los cierra, ¿no es cierto? Le pedimos que saque la lengua y el músculo de la lengua, que es un conjunto de músculos, hace una contractura en el medio, miotonía. Una de mis pacientes tenía que dictar clases en las mañanas y le era difícil porque se le atracaba la lengua, hacía miotonía en la lengua. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes el componente facial, recuerden ustedes la miotonía. Y además, miren este joven. ¿Se dan cuenta de la superfrente que tiene? Está expresando calvicie. Además, hacen cataratas, 20 y tantos años y con cataratas. ¿Ok? Hacen todo un muestrario de problemas hormonales, donde la resistencia a la insulina es lo menos. Problemas de hormona de crecimiento, hipogonadismo, problemas de tiroides, todo un popurrí de problemas hormonales. Miren su componente de sueño. Se duermen en la sala de espera, roncan, empiezan a hacer apnea en las noches, tienen apatía, problemas de aprendizaje, se despolarizan con los anestésicos, hacen todas las arritmias habidas y por haber. Además, hacen cálculos en la vesícula, jovencitos, hacen tumoraciones en piel. O sea, me faltaría espacio para poner todo lo que pueden hacer. ¿Por qué? Esta enfermedad, que es dominante, el gen de la miotonina quinasa, tiene una secuencia repetida, CTG, ¿ok? En el gen de la miotonina quinasa. Los genes que tienen secuencias repetidas, como los tripletes, ¿ok? No siguen las leyes de Mendel, se escaparon. ¿Okay? Es una herencia no mendeliana en el sentido siguiente. Esto es dominante, por consiguiente el gen pasa a varias generaciones, ¿verdad? Y además, en cada generación hasta la mitad puede estar afectado. ¿Ok? Regla normal. Abuelo, le encontraron miotonía a los 60 años. Padre y tío paterno, le encontraron miotonía a los 50 y tantos, 40 y tantos. Siguiente generación, los hijos, 20 y tantos, 30 y tantos. Nietos, forma congénita. ¿Qué está pasando con la edad de inicio? Va retrocediendo, se va adelantando la enfermedad, se llama anticipación. Y si ustedes cuentan el triplete, se van a dar cuenta que el número de copias en nosotros, nuestros genes que tienen tripletes, en cada generación nuestra, nuestras familias donde no hay esas enfermedades, uno va a ver que el triplete sube, baja, baja, sube en un rango normal. Pero sí se mueve. Ojo, no es una herencia mendeliana la de triplete, de tal manera que mi padre puede tener en el gen normal de la huntingtina 20 repeticiones. Yo tengo 24, mi hijo tiene 12 y mi nieto tiene 18. Pero en el rango normal. En cambio, en la enfermedad de Huntington, 40 repeticiones, 48 repeticiones, 50 repeticiones, 55, 60 repeticiones, forma congénita. ¿Ok? Entonces recuerden la herencia no mendeliana de las secuencias repetidas. ¿Ok? Herencia no mendeliana de las secuencias repetidas. Acá hay una secuencia repetida. Miren esta señora. ¿Parece que tuviera algo? Se ve muy bien, ¿verdad? Y miren su hijita. ¿Por qué tiene lentes? Porque le han operado cataratas. ¿Ok? A su edad, ¿eh? Miren la carita larga, miren la boquita abierta, ¿no es cierto? Ok, entonces la madre tiene 75 repeticiones, una forma que hay que buscarle la miotonía con electromiografía porque si no, no se la encuentran, y la hijita tiene 2.500 y pico repeticiones. Anticipación. ¿Ok? Anticipación. Eso nos explica enfermedades en donde uno ve que la edad cada vez es menor y el cuadro clínico es peor.
¿De dónde nos envían a los pacientes con estas formas congénitas? De la maternidad. La mamá casi no se nota y en el hijo una amplificación brutal. Y nacen con insuficiencia ventilatoria y una serie de problemas. ¿Okay? Entonces recuerden ustedes esta enfermedad rara porque la mutación está en el gen de la miotonin quinasa. ¿Qué tiene que ver el gen de la miotonin quinasa con esto? Que tenga que ver con algo muscular, normal nomás, ¿verdad? Pero que tenga que ver con todos estos tejidos, no hay forma. El gen de la miotonin quinasa se expresa en músculo, no se expresa en otros sitios. ¿Qué pasó? Cuando el triplete es demasiado grande, el ADN da lugar a un ARN, ¿no es cierto? Entra el ARN mensajero, copia la secuencia, sale, se ubica en el ribosoma y fabrica proteínas. Entra el ARN y ¿qué resulta? La secuencia repetida es tan grande que el ARN que se forma es tóxico. Sale el ARN tóxico y ¿qué hace? Perturba el ARN de los otros genes, que no tienen nada que hacer en esta historia. Estos genes no tienen nada que hacer con el gen de la miotonin quinasa, pero su funcionamiento está alterado por ARN tóxico. También la biología molecular nos está enseñando estos componentes. Y cuando ustedes vean una enfermedad en donde hay tejidos que ustedes dicen, esto no puede ser, ya saben la explicación. Cuando yo era estudiante de medicina, todo el mundo decía, claro, la atrofia muscular, el CPK, el esto, normal nomás. ¿Y por qué cataratas? La frente, calvicie, ¿por qué problemas hormonales? Estos pacientes son todo un problema porque necesitan 80 interconsultas, ¿verdad? Hay que mandarlos a cardio, endocrino, oftalmo, a dermato, por todas partes hay que enviarlos. ¿Okay? Ahora ya sabemos que es por ARN tóxico. Miren cómo la anticipación genera cuadros tan complicados como el ARN tóxico. ¿Okay? De las distrofias musculares con CPK elevada, si a mí me preguntaran, ¿cuál es la distrofia muscular donde el CPK no sube mucho? Yo diría, ahí está, miren, ve cosa rara también, Steiner. El resto de las distrofias musculares CPK vuela, porque es distrofia, porque es membrana. Pero aquí, curiosamente, sube poco. ¿Ya? Ese es un detalle. Por eso les digo, Steiner tiene todas las excepciones. Cuando ustedes les pregunten por una excepción, ya saben la respuesta. Lo más probable es que sea Steiner, ¿ok? Porque Steiner resume todas las excepciones. El componente muscular de Steiner, ¿qué dice la regla? Proximal. ¿Qué dice acá? Distal. Se les cae la punta del pie, como si tuvieran neuropatía, pero es muscular. Recuerden este detalle, ¿ok? Recuerden este detalle. Y recuerden, lo que toma la cara, raro, 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 ¿ok? La tercera distrofia muscular, estas dos rara vez preguntan, ¿ok? Les digo, rara vez preguntan. La fascioescapulohumeral, ¿por qué la ponen? Porque es asimétrica. Entonces, si ustedes les dicen, tiene tosis más de un lado que del otro, ustedes dicen, miastenia, o dicen, fascioescapulohumeral. O sea, tienen que recordar los tips, ¿de acuerdo? Tienen que recordar los tips. La asimetría es musculatura. Miren este tórax. ¿Qué me dicen? Miren aquí y miren acá, asimétrico. Miren el hombro y miren las escápulas, ¿ok? Se nota que es asimétrico, inclusive si miran un poquito el brazo, también hay una asimetría, ¿verdad? Esta es una enfermedad, a veces, aquí no se nota muy bien en la foto, pero en realidad cierra un ojito más que el otro. La asimetría, ¿ok? Recuerden la asimetría en estos pacientes, ¿ok? Esa es la fascioescapulohumeral y es arriba. Generalmente las enfermedades musculares comienzan por el muslo, donde hay más músculo. Pero aquí comienza por arriba. Y les he puesto Emery Dreifuss, aunque no es frecuente. ¿Por qué? Por las contracturas. Miren el bracito. No es que esté así parado para la fotito. Es que no puede estirar más el codo, ¿ok? Y miren al paciente cuando se inclina. Es el mismo paciente. Miren cómo se retrae acá. Y miren cómo no se puede inclinar más.
porque tienen contracturas en diferentes lugares, ¿ok? Eso es lo típico del Emery-Dreifuss. Las distrofias musculares son las 3 más frecuentes y por lo peculiar, porque les podrían preguntar, pues se presta para una pregunta, retracción muscular, ya saben ustedes, Emery-Dreifuss, ¿ok? De las distrofias de cinturas tienen que saber que existen, queridos colegas. Es decir, es un paciente que puede ser o dominante o recesivo, o sea, en un ladito está lo dominante y en el otro ladito está lo recesivo, ¿ok? Donde vamos a encontrar debilidad bilateral, debilidad muscular bilateral, simétrica y proximal, que empieza por lo más grandazo y avanza a lo menos grande, me refiero a músculo, ¿ok? Empieza por la cintura pélvica y avanza por la cintura escapular. Miren la cantidad de mutaciones. Ya sería demasiada canallada que les pregunten por cada una de estos, ¿no es cierto? Los que trabajamos en estas enfermedades tenemos el cuadrito. Y en realidad, ¿cómo los diferencio? ¿Por clínica? No. Por mutación. Por consiguiente, en el Perú, salvo que enviemos la muestra al extranjero, lo único que tenemos son personas con un problema bilateral, simétrico, proximal, dominante o recesivo. Y lo único que más o menos podemos orientar a las familias es que en las distrofias de cinturas, en realidad, los cuadros dominantes tienen una enfermedad muscular que les va a permitir una sobrevida tremendamente larga, ¿ok? En cambio, las distrofias de cinturas que son recesivas, allí sí hay que tener un poco de cuidado y hay que pensar en el componente de corazón en ellos y la debilidad que les va a acompañar y que puede llegar a ser en algunos casos severo, ¿ok? Entonces, es lo único que tenemos nosotros acá. ¿Okay? Es por clínica únicamente, ¿okay? Ver el patrón de herencia y explicarles el riesgo a largo plazo, ¿okay? No vamos a poder hacer más que eso. Si la enfermedad es recesiva, en una enfermedad recesiva, ¿los padres tienen algo? No, son portadores. Perfecto. La persona tiene, digamos, una forma recesiva moderada y va a tener descendencia. La persona es recesivo y su pareja es normal. ¿Cuál es el riesgo de los hijos? Recesivo, normal. Todos los hijos van a ser, todos, recesivo, normal. ¿Van a enfermar? ¿Qué consejo genético le dan a los hijos? Cuando lleguen a la edad de merecer, no miren las primas o los primos. ¿De acuerdo? Es la única orientación, ¿verdad? O sea, no debe haber matrimonios consanguíneos si uno tiene riesgo de ser portador. Porque en los matrimonios consanguíneos se encuentran los dos recesivos. El problema no es para ellos, el problema es para su descendencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una enfermedad recesiva y tengo un hijo portador, no va a enfermar. Pero si mi hijo portador tiene descendencia con una sobrina, de repente en la siguiente generación, otra vez enfermedad. Entonces, la orientación genética es nada de matrimonios consanguíneos donde hay recesividad. ¿Okay? Las mitocondrias. ¿Qué les parece este árbol genealógico? A simple vista, multigeneración. Ok, a simple vista, hombres y mujeres afectados. ¿Cuál es la tercera regla cuando miro un heredograma? ¿Quién transmite la enfermedad? Esta dama, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Este hombre, nadie. Este hombre, nadie. Esta mujer, un montón de gente. Esta mujer, un montón de gente. Entonces, es herencia materna obligada. Cuando ustedes vean un heredograma que van a decir en ese momento es dominante, se muerden la lengua. Inmediatamente miran quién transmite la enfermedad. Porque parece dominante, ¿verdad? Parece dominante. Siempre miren, si ustedes no ven una transmisión hombre-hombre, no suelten prenda. ¿Ok? No suelten prenda. ¿De acuerdo? Ok. ¿De dónde vienen las mitocondrias? De las bacterias, ¿verdad? Ok. Cuando las células
nuestros ancestros no metabolizaban el oxígeno y salió el oxígeno al mundo, ¿qué pasó con nuestras células? Se empezaron a morir y hubiéramos no existido. En ese momento, una feliz bacteria metabolizaba el oxígeno. Esa bacteria entró a la célula y se salvó la célula. Entonces, ¿qué hicieron las células? Un acuerdo, así como en la PEC, hubo un acuerdo entre la mitocondria y la célula nuestra. La mitocondria le dijo, mira compadre, yo te manejo el oxígeno, pero ¿qué hay para mí? Entonces el núcleo le dijo, no te hagas problemas, yo te fabrico tus proteínas. La mitocondria viva dijo, está bien, me ahorro trabajo, me fabrica mis proteínas, pero yo me voy a quedar con los genes fundamentales. Viva la mitocondria. La mitocondria tiene en un ADN circular, de los 5.000 genes que ella tenía, se quedó con 37, fundamentales para su metabolismo. Le tiró al núcleo 1.500. Este trabajito me haces y yo te ayudo. Y el resto los mandó para afuera, ya no le sirven. Entonces la mitocondria, en su época, fue una bacteria. ¿Se han dado cuenta que hay pacientes suyos que le recetan a ustedes un antibiótico bactericida y se sienten mal? Me ha chocado el antibiótico. ¿Cómo miramos a ese paciente? Le ha chocado el antibiótico. No sé, un poco más en consulta de psiquiatría, ¿verdad? Ok. Les cuento que los antibióticos bactericidas perforan nuestras pobres mitocondrias, le hacen huequitos y nos baja la energía. O sea que es verdad que a algunas personas le chocan. ¿Ok? No se olviden, ¿cuál es la regla número 1? Creerle al paciente. ¿Ok? Debemos creerle. Miren cómo hay una explicación para eso. Al paciente le baja la energía, se siente cansado, se siente mal. ¿Ok? Entonces recuerden la historia de las mitocondrias. ¿Ok? Nuestras mitocondrias fueron bacterias. Eso significa que las enfermedades mitocondriales, la mayoría tiene este patrón de herencia. Pero hay enfermedades mitocondriales con herencia dominante y recesiva, porque son esos genes que tiene el núcleo. ¿Okay? Tienen que ver con las mitocondrias, pero los fabrica el núcleo, por consiguiente es herencia dominante y recesiva. Miren lo interesante. Estas son las reglas, porque ningún hombre transmite la enfermedad, no se olviden. ¿Okay? Y es importante para la mitocondria, ¿quién consume más energía? Cerebro y músculo. Pueden haber otros tejidos, pero donde encuentren ustedes compromiso muscular y compromiso cerebral asociado a endocrino, a lo que ustedes quieran, ahí están las mitocondrias metidas, ¿de acuerdo? Ok. Es muy frecuente el compromiso de varios sistemas y aquí están todas las cosas absolutamente raras que ustedes saben que corresponde a mitocondrias. El Lake, el Kearns-Sayre, el MELAS, el MERF, el NARP, toda la jarana esta se encuentra acá. Detalle que tenemos que recordar. Enfermedad multisistémica, donde hay cerebro y músculo, piensen en esas cosas raras de las mitocondrias. Siguiente detalle. Ceguera hereditaria más frecuente que pisa la tierra, Leber. Y es la madre la que transmite la enfermedad a hijos e hijas. ¿De acuerdo? A hijos e hijas. ¿Ok? Ok. Es muy importante recordar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un alto consumo energético. ¿Cuándo descansa el corazón? Nunca. Por consiguiente, recuerden ustedes que la mayor mortalidad en estos pacientes es por problemas de miocardiopatía. Es un clásico de enfermedades mitocondriales. No se olviden la interconsulta a cardiología, ¿ok? Para ayudarlos en lo que se pueda. Cuando hablamos de las distrofias, aquí tienen algo de los patrones para que puedan ustedes ver, ¿ok? Aquí estamos viendo Duchenne-Becker, aquí estamos viendo Emery-Dreifuss, aquí estamos viendo el componente de cinturas y luego facio-escapulohumeral, en fin, varias cosas más, ¿ok? Aquí estamos viendo las más frecuentes por aquí. Ya mencioné algunos tips interesantes, ¿verdad? Tosis palpebral, ya saben ustedes cuáles están acá, ¿ok? Compromiso en el movimiento de los ojos, las mitocondriopatías y una miopatía congénita.
compromiso distal, Steinert, las cosas distales raras, y una miopatía adquirida, la miositis por cuerpos de inclusión. ¿Ok? Miren esta escultura fenomenal, ¿verdad? Por eso le he puesto, porque me pareció excelente. ¿Ok? Es una escultura de Timothy Leroy, el que está acá. Steinert, cuello caído. Miositis, miastenia, cuello caído. ELA, cuello caído. Polidermatomiositis, cuello caído, ¿ok? Y algunas otras cosas. Pero recuerden ustedes, esto les sirve por el hecho de que facilita las preguntas del examen, ¿no es cierto? Siempre nos buscan los tips para estas cosas. Dentro de lo adquirido hay que recordar dos cosas: polidermatomiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. La polidermatomiositis, ya saben, autoinmune, ¿verdad? Y paraneoplásico. Por eso siempre les digo, esto tiene que trabajarse con varios especialistas. En particular, la polidermatomiositis es la más oncológica. ¿Ok? Todavía la polimiositis puede ser solamente autoinmune, pero hay que buscar otras enfermedades autoinmunes. Y polidermatomiositis, buscar oncológico. Ahí el reumatólogo y el oncólogo al pie para ayudarnos a ver qué cosa hay. Y esto corresponde a la miositis por cuerpos de inclusión. ¿Cómo le llaman en el periódico esta miositis? Después de la pandemia salió en el periódico Alzheimer periférico. No se la pierdan. ¿Por qué? ¿Cuál es la proteína del Alzheimer? El amiloide, ¿no es cierto? La proteína del Alzheimer es el amiloide, ¿ok? Es una amiloidopatía. Resulta que en la miositis por cuerpos de inclusión han encontrado amiloide en el músculo. Entonces la interpretación del periodismo es importante que recuerden ustedes que esta es una enfermedad en donde hay depósito de amiloide en el músculo, no en el cerebro, ¿ok? Es la miositis por cuerpos de inclusión. Esta es una enfermedad autoinmune y con depósito de amiloide, ¿ok? Es interesante encontrar que afecta sobre todo a hombres. Y avanza. Esto de acá, aquí está la foto, ¿verdad? Mujer joven, autoinmune. En cambio aquí, hombres mayores de 50 años y avanza procesión del Señor de los Milagros. Despacito, ¿ok? Miren el componente distal y asimétrico. Miren este abductor corto. A la distancia se nota la atrofia. En cambio aquí está mejor este lado, ¿ok? Asimétrico. Y en los miembros inferiores, miren esos muslos. Prácticamente no tienen muslos. Estos pacientes van a silla de ruedas muy fácilmente. ¿Ok? Van a silla de ruedas muy fácilmente. ¿Ok? Ok. En los miembros inferiores, la parte de abajo sobre todo. Y en la parte de arriba, en los miembros superiores, la asimetría y más distal. Curioso este conjunto, ¿verdad? Ok. Estas son dos enfermedades adquiridas. ¿Ok? Cuando tenemos una enfermedad autosómica, las autosómicas pueden encontrarse independientemente del género, ¿verdad? En ese caso, entonces, yo cuando tengo una enfermedad autosómica recesiva, se requiere que el papá y la mamá lleven por lo menos un gen. Y en el 25% de los hijos se encuentra el gen recesivo, la mamá es normal recesivo, el papá es normal recesivo. Y los dos recesivos se encuentran solamente en uno de 4 hijos. Hasta ahí no hay problema. Cuando uno tiene una enfermedad dominante, normal dominante, el papá y la mamá tendrían enfermedad. Hombres y mujeres no diferencia enfermedad. ¿Ok? Y a la hora de heredar, si yo soy normal dominante y mi pareja es normal, ¿qué voy a tener yo? 50% de mis hijos serán normal dominante y 50% de mis hijos serán normal. ¿Ok? Cuando la enfermedad está ligada al cromosoma X, yo, mujer, tengo XX. X con mutación, X normal. Yo tengo enfermedad. X con mutación, X normal.
voy a tener descendencia. Mis 2X, pongo la mutación aquí. La mitad de mis hijas mujeres tienen enfermedad y la mitad de mis hijos hombres tienen enfermedad y la mitad no tienen, 50% de riesgo. Pero si yo tengo 2 cromosomas X, volteo mi sortija para el lado más delgadito, X recesivo, ¿de acuerdo? Si yo le paso este X recesivo a mi hija mujer, mi pareja le pasa XY, X normal. X normal con X recesivo, igualito, mi hijita no va a enfermar. Es portadora. Como las hijitas de las señoras portadoras de Duchenne, ¿verdad? Las hermanitas son portadoras, y el 50%, y los hijitos varones, 50% heredan la enfermedad. Ok. Cuando yo tengo esto recesivo, este es mi pareja, X sin problema, Y. Y puede compensar a X, no podría, ¿no es cierto? Ok. Por consiguiente, si yo tengo el X recesivo, este de acá, y viene mi pareja, le da el Y para que sea hombre, ¿quién compensa el X? Nadie compensa el X. Por consiguiente, la persona enferma. ¿Ok? Es lo que ocurre con las personas con Duchenne. ¿Ok? La mamá le pasa el gen recesivo, a ella no le afecta, él recibe el gen recesivo y el Y del papá no hay cómo compensar. Él va a enfermar. ¿Ok? Entonces, lo recesivo sí, en lo dominante, si el hombre tiene una enfermedad dominante, ¿puede transmitirla ligada a X? Podría, si es que en la edad de tener descendencia, funcionalmente puede hacerlo. Las personas con Duchenne, los varones con Duchenne, pierden la deambulación a los 10 años, 12 años. Por consiguiente, ¿van a tener descendencia? No van a tener descendencia, ¿no es cierto? ¿Cómo serían las hijitas de un Duchenne? Las mujercitas. Todas, ¿verdad? Porque el único X que les pasa el papá tiene Duchenne. Si es que alguien con Duchenne tuviera descendencia, todas sus hijitas serían portadoras. Y los hijitos varones de un Duchenne, para que sean hombres, ¿qué les va a transmitir el padre? ¿El X o el Y? El Y. Por consiguiente, el X es de la mamá. No tendrían ningún problema. ¿Ok? Todas las hijas serían portadoras, porque el único X del hombre tiene mutación. Y todos los hijos varones serían normales porque el Y no tiene nada. ¿Ok? Ese jueguito, dibújenlo y háganlo. ¿Ya? Porque se presta también para pregunta de examen. ¿Cómo sería la descendencia de un varón con Duchenne si es que pudiera tener descendencia? ¿Verdad? No necesariamente puede, ¿no es cierto? Ok. Aquí tienen ustedes algunas cosas, les he puesto en colores para que tengan ustedes en cuenta. ¿Ok? En verdecito está la parte muscular, en azulito está el componente de arritmias y en negro están ya las otras cosas. Para que tengan ustedes una idea, miren cuántos componentes cardíacos hay en diferentes tipos de enfermedades. Duchenne es un clásico. Pero miren quién se ha metido acá, subrepticiamente. Una ataxia. Esta ataxia de Friedreich tiene cardiomiopatía, rarísimo. ¿Ok? Y luego ya son todas las enfermedades de diferentes tipos. ¿Ok? Para que recuerden siempre, enfermedad muscular, el corazón es un músculo, revisar músculos cardíacos. ¿Ok? Eso simplemente como referencia. El sílabus nos pide ver parálisis periódicas. Yo quiero contarles esto de las parálisis periódicas con 2 historias para que lo graben bien. Hay parálisis periódicas por problemas de potasio. Potasio para abajo, potasio para arriba. Y son generalmente mutaciones. ¿Ok? En estas mutaciones, por ejemplo, parálisis periódica hipopotasémica en una familia. Estábamos en Cañete viendo Huntington.
Y de pronto nos avisaron que había una familia que tenía una cosa rara que se paralizaba. Fuimos a ver a la familia, conversamos y ¿qué resulta? Una familia numerosa. La abuela preparaba los fines de semana sopa seca. Llegaba la familia, la gente joven de la familia, ponían sus 2 palos, su red, su pelota y jugaban vóley. Estaban jugando vóley de lo mejor y la abuelita decía, ya está la sopa seca. Dejaban de jugar vóley, caminaban a comer sopa seca. ¿La sopa seca es sopa? Es pura harina, ¿no es cierto? Full harina. Entonces todos ellos comían la sopa seca, todos acalorados del vóley, comían y alrededor de la mesa habían puesto algunos sofás. Porque los que se paralizaban mucho rato ya sabían, sentían que ya está viniendo la parálisis y se acomodaban en el sofá para estar más tranquilos y seguir conversando, y los que se paralizaban un poquito nada más seguían sentados. Entonces coordinamos con el regional, siguiente fin de semana, misma historia, y ya estaba el personal del regional listos, y los que se paralizaban bien paralizados, muestrita de sangre, hipopotasemia. Era una familia con una mutación que generaba un problema en el canal de calcio y hacían parálisis hipopotasemia. ¿Ok? Y le duraba horas, por eso los sofás. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? A ver ustedes desde Lima, díganles que tomen jarabito con potasio. ¿Se sentirían seguros? Bravo eso de tomar potasio si no hay un control adecuado, ¿no es cierto? Todo puede pasar. Por consiguiente, les dijimos que tomen acetazolamida que estabiliza los canales y evita que cambien de forma. Y ya respiramos. Y les dijimos a la gente regional, por favor, no se les ocurra darle jarabe de potasio porque todo puede pasar. ¿Ok? Ok. Siguiente detalle. Hiperpotasémica. Mutación de canal de sodio. Ese es un niño que salía a clases gimnasia. Jugaban, corrían, tocaba el silbato a clases, estaban caminando y de pronto ¡pling!, se iba al piso. Todos corrían, uy, ¿qué le pasó? Y al medio segundo después ya se estaban levantando. Qué raro. Siguiente vez, silbato, todos caminan, llegan al baño y en el baño se cayó al piso. Llegaron los profesores y se levantó. Entonces llamaron al psicólogo, al psiquiatra, a los padres, no quiere hacer clases. Porque es lógico, si se cae al piso, yo vengo a verlo y se para, y varias veces, ¿no es cierto? Coca-Cola el paciente. Resultado final, lo mandaron al psiquiatra. El psiquiatra se dio cuenta y dijo, no, aquí hay otra cosa. Lo mandó a consulta. Fuimos al laboratorio, hicimos que el niño corra sobre el sitio, al ratito se fue al piso. Muestra de sangre, hiperpotasemia. ¿Ok? Le podríamos dar acetazolamida porque funciona para todo, pero ¿qué hicimos con él? Educación, o sea, no debe parar la gimnasia de golpe. El profesor, hablamos con los profesores, le daba una indicación al niño para que baje el ritmo, iba bajando de a poquitos, ¿no? 10, 15 minutos antes de que termine la clase, y luego en su bolsillito tenía su caramelo. Por supuesto le explicamos que luego el caramelo se tenía que lavar los dientes, ¿no? Porque si no, menudo lío, ¿no? ¿Okay? Entonces, este niñito es lo que empezó a hacer y santa solución. ¿Okay? Miren estas dos historias totalmente diferentes, ¿verdad? El que verdaderamente es mutación de canal de potasio no es esto. Síndrome de Andersen. Ustedes me dirán de nuevo, oiga, pues doctora Mazzetti, otra vez vamos a tener que estudiar una cosa estrambótica. ¿Por qué se los pongo? Porque el Andersen es rarísimo, pero tienen esta carita. Miren esos ojitos redondos, esa naricita medio puntiaguda, labios finitos, mentón cuadradito. Y no son hermanos. Si ustedes ven estas caritas, piensen en Andersen y les salvan la vida. Hacen cute largo, muerte súbita. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, es por eso que se los presento, para que recuerden la carita y recuerden que algo había y por lo menos lo manden al cardiólogo. Ya el colega se verá qué cosa hace. ¿Ok? Recuerden que la acetazolamida evita el cambio de conformación. Si yo tengo un receptor y un ligando, ¿ok?, esa estructura se mantiene así, pero es una estructura viva, lo que pasa en Parkinson. Pasan los años, el receptor cambia y hace así y bota la dopamina.
Eso pasa con los receptores y los canales, cambian de conformación, no son rígidos. Entonces, si cambian de conformación, viene la hipercalemia, la hipocalemia y todo lo demás. ¿Ok? Hay otras parálisis periódicas. Aparte de tirotoxicosis, estaba yo en consulta. Me llaman a emergencia porque vi un Guillain-Barré. Entonces, bajo yo, me dicen, ya está en UCI. Estoy bajando, iba a entrar a UCI, ya que había un tumulto dentro de la UCI. ¿Ok? ¿Cuál era el tumulto? El paciente del Guillain-Barré, le conectan el monitor, lo ven, en el monitor se estaba viendo los cambios en relación con... A ver, ¿cómo les explico? Allá. Este muchacho era físico-culturista, ¿ok? Era viernes y tenía su encuentro el día lunes, su competencia el día lunes. Se pesa y como los clasifican de acuerdo al peso, le sobraban 400 gramos para su categoría. ¿Qué creen que hizo? Lo lógico es que haga una dieta estricta, ¿no es cierto? Y por último, que no tome nada. Ya. Se fue a la mesa de noche de la mamá, jaló, sacó la furosemida y no sabe cuánto se tomó. Resultado final, se quedó sin potasio, el monitor mostraba indicios, el monitor, imagínense, para que eso se vea en un monitor, cómo debe haber estado el muchacho. La cosa es que cuando se dieron cuenta, miraron y miren, no esperaron el resultado, se tiraron encima del muchacho y no le salvó la vida realmente. Estaba con 2.1 de potasio, una cosa brutal. ¿Okay? Estaba pero hasta el perno, o sea, no se ha muerto porque Dios es grande y porque lo trajeron a emergencia y porque primero se paralizó. ¿Okay? Entonces, recuerden ustedes un caso adquirido. Por supuesto, ¿qué creen que le pasó? Era viernes. El lunes no se pudo presentar porque el dolor muscular que tenía el pobre después de eso, ya se imaginarán, ¿no es cierto? Okay. El chico salió vivo y por supuesto ahí aprendió que esas gracias no se hacen, ¿no es cierto? No sabemos cuántos. La familia fue a buscar el blister para tener una idea, no lo encontraron. O sea, me parece que lo había botado, no sabemos, ¿no? No sabemos cuántas pastillas se tomó, pero tenía creo que 2.1 de potasio. Y para que se vea en el monitor, eso no se ve haciendo más. ¿No es cierto? Eso tiene que ser un electrocardiograma con todas las de la ley, pero bueno, cosas que pasan, ¿ok? Muy bien, salimos de acá.